Nosotros somos estudiantes de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King y estamos realizando el diplomado Dificultades del Aprendizaje. Mi nombre es Andrés Torres Ramos. Víctor Hugo Gamero de Aguas. Gustavo Adolfo Mercado Paternino. En el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, es el pensamiento, partes y funciones del pensamiento. ¿Qué es eso del pensamiento? Definamos. El pensamiento se puede definir como la actividad y creación de la mente de la existencia mediante la actividad del intelecto. Otro de los significados es que también se puede definir como un fenómeno psicológico racional, objetivo, externo, pensar para la solución de problemas que surgen en el día a día. Las habilidades de pensamiento son los procesos mentales que permiten a las personas el procesamiento de la información, el adquirir conocimientos y resolver problemas. Estas se clasifican de la siguiente manera: habilidades de pensamiento básicas, habilidades de pensamiento analítico y habilidades de pensamiento críticas y creativas. Como las habilidades de pensamiento básica dice que permiten comprender de manera general y son de gran utilidad para la vida cotidiana. Entre estas habilidades destacamos las siguientes: la observación, la comparación, la relación, la clasificación y la descripción. Ahora vamos a definir eso de qué es pensamiento analítico. Y son todas esas, lo que nos permite pensar y actuar con claridad, precisión, rigor lógico y epistemológico, que son necesarios para el pensamiento crítico, el cual generalmente se desarrolla en los contextos educativos. Las habilidades de pensamiento críticas y creativas son las que nos permiten idea y de propuestas. Las habilidades del pensamiento son importantes en la vida cotidiana porque permiten al ser humano pensar y actuar de manera generalizada, adquirir conocimientos necesarios en su vida personal y que posteriormente cobran importancia para el desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo para resolver problemas. Nos encontramos entonces con los tipos de pensamiento y tenemos en primer lugar el pensamiento deductivo. Este tipo de pensamiento va de lo general a lo particular y nos permite inferir a través del razonamiento, generando para de esta manera establecer un concepto. Pensamiento inductivo. Este es un tipo de pensamiento que se da de manera inversa al pensamiento deductivo. Es decir, este va de lo particular a lo general. Su fundamento es la figuración. Si algo es cierto en algunos momentos, lo será en otros contextos, aunque no se pueda observar. El pensamiento de síntesis. Este tipo de pensamiento es también denominado sintáctico. Surge cuando las personas requieren reducir el tamaño de los objetos y los procesos que está conociendo. Es la actitud de una persona en el que al recibir una información la reúne para luego sintetizarla. Extrayendo los elementos más importantes y más relevantes de esta. Exactamente. Pensamiento creativo. Decimos que este tipo de pensamiento lo utilizamos en la creación o modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo que ya existe. Ahora vamos a definir el tipo de pensamiento sistémico. Esta es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas interrelaciones. Sistémico se desprende de la palabra sistema, lo que quiere decir que debemos observar de manera interrelacionada. El pensamiento crítico se propone evaluar o analizar la estructura de los razonamientos. Entre estas tenemos las opiniones, las afirmaciones, que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Puede basarse en la observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico.
Seguimos entonces con el pensamiento analítico. Y se dice de que realiza la separación del todo en partes que son identificadas o categorizadas. Este tipo de pensamiento, además, implica la aplicación de las reglas de la lógica y la búsqueda de la verdad mediante procesos inferenciales y desarrolla habilidades del pensamiento lógico, refuerza las capacidades para razonar con orden, analizar, comparar y luego sintetizar. Bueno, y ahora vamos a hablar de este otro tipo de pensamiento que es el pensamiento científico. Este es un pensamiento que tiene por finalidad alcanzar a desarrollar acciones que modifiquen al medio, dando al individuo la seguridad de haberlo hecho. Otro de los pensamientos es el pensamiento conceptual, que tiene por finalidad comprender las esencias de la realidad para poder hacer transferencias de un campo a otro. Ahora vamos a mirar unas diferencias entre pensamiento divergente y pensamiento convergente. La primera es que el pensamiento convergente se mueve solamente si tiene una dirección. Bueno, y el pensamiento divergente se mueve para crear una dirección en la que moverse. El pensamiento convergente sabe en todo momento lo que está buscando. Y el pensamiento divergente empieza a buscar algo, pero no sabe exactamente qué busca hasta que lo encuentra. En cambio, en el pensamiento convergente es analítico. El pensamiento divergente es provocativo. Entonces encontramos que el pensamiento convergente busca ideas. Y en el pensamiento divergente puede y debe afectar saltos en su búsqueda. El pensamiento convergente usa la negación para descartar otras posibilidades. En cambio, el pensamiento divergente no rechaza ningún camino y se estudian todas las posibilidades por absurdas que éstas sean. El pensamiento convergente excluye lo que parece que no tiene que ver con el tema principal de la búsqueda. Y por último, el pensamiento divergente investiga hasta que lo que es totalmente ajeno al tema de la búsqueda. Seguimos entonces con las actividades divergentes para el uso en el aula de clases. Esta vez vamos a sugerir unas actividades que se pueden realizar dentro de las aulas de clase y en educación infantil, primaria o secundaria. Las actividades que habitualmente suelen plantear a los niños en la escuela para hacer un tipo de tarea donde se hace una única solución o respuesta correcta, que es lo que normalmente se ve hacer. Sin embargo, son un tipo de ejercicio en el que se plantea una tarea, pero hay diferentes soluciones. Ejemplos para trabajar el pensamiento divergente en el aula. Entre estas tenemos que escriban 5 palabras que contengan estas dos vocales. Entre estas dos vocales tenemos la letra E y la O. Otro ejemplo fundamental para trabajar el pensamiento divergente diríamos que es escribir 5 palabras que terminen en O. Otro es la escritura de una oración en la que aparezcan las palabras hueso y árbol. También se puede mandar a escribir un cuento que termine así. Cuando llegó su amigo, ya se había ido. O por ejemplo, un cuento en el que aparezcan como una maleta, una niña o un delfín, por ejemplo. Realizar un dibujo en el que aparezcan al menos 5 triángulos, 6 rectángulos y 6 círculos. Se elabore un menú para un día en el que no haya alimentos que contengan grasas. O por ejemplo, inventar una melodía con la flauta que siga el ritmo 4/4. Entonces seguimos con la exposición y tenemos las referencias bibliográficas de donde traímos esta información. Con los materiales que fueron sugeridos por la docente, con materiales buscados de las páginas web. Y no tenemos más sino que darle las gracias por escucharnos esta oportunidad que hemos tenido.
Muchas gracias. Muchas gracias.